En un mundo que había olvidado a Dios, los días se alargaban en una extraña monotonía. La tierra seguía girando, los soles seguían saliendo y poniéndose, pero había algo diferente en la atmósfera, algo intangible que pesaba sobre los corazones de las personas. Era como si la humanidad se hubiera sumido en un sueño sin sueños, un vacío donde la esperanza era apenas un eco lejano de tiempos mejores. En este mundo, había un hombre llamado Alejandro. Era un hombre común, trabajador, con una familia y responsabilidades, pero Alejandro sentía una desconexión que no sabía nombrar. Caminaba por las calles grises de su ciudad, donde los edificios eran altos y modernos, pero el aire estaba cargado de indiferencia. La gente pasaba a su lado con la mirada baja, los rostros inexpresivos, como si llevaran un peso invisible que ninguno de ellos comprendía del todo. Este mundo, carente de fe, había reemplazado a Dios con cosas, tecnología, placeres instantáneos, y un progreso que parecía carecer de dirección. La moral era relativa, ya no había un sentido claro de lo que estaba bien o mal, solo opiniones que cambiaban según las circunstancias. La familia de Alejandro no era la excepción. Su esposa, Ana, se había vuelto distante, inmersa en su trabajo y en las redes sociales, buscando llenar un vacío que las pantallas nunca podían satisfacer. Sus hijos, Claudia y Marcos, apenas hablaban en casa, atrapados en un mundo virtual que les ofrecía distracción, pero no propósito. Una noche, Alejandro se encontró sentado solo en su sala de estar. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de los dispositivos electrónicos. Miró alrededor y sintió un nudo en el pecho. Algo faltaba. No podía ponerle nombre, pero lo sentía profundamente, una ausencia que iba más allá de lo físico. Era como si el alma misma de su hogar se hubiera desvanecido. Decidido a encontrar respuestas, salió a caminar por la ciudad. A medida que avanzaba por las calles iluminadas artificialmente, se dio cuenta de algo inquietante: las iglesias estaban vacías, muchas de ellas convertidas en museos o edificios abandonados. Los parques estaban llenos de personas que miraban sus teléfonos, pero no a los ojos de quienes tenían cerca. Los ancianos estaban solos, olvidados por sus familias, y los niños crecían sin historias que les hablaran de algo más grande que ellos mismos. En su caminar, Alejandro se encontró con un hombre mayor sentado en un banco. Su rostro estaba marcado por las arrugas del tiempo, pero sus ojos tenían una chispa de algo que Alejandro no podía identificar. El hombre lo saludó y, por alguna razón, Alejandro sintió la necesidad de sentarse y hablar. ¿Qué te trae por aquí tan tarde, hijo?, preguntó el anciano con una voz tranquila. No lo sé, respondió Alejandro con honestidad. Solo siento que algo no está bien. Que algo falta. El anciano asintió lentamente, como si entendiera perfectamente. Ese algo que falta es Dios, dijo con suavidad. Alejandro lo miró sorprendido. Pero nadie habla de Dios. Ya no es algo en lo que la gente crea. Y por eso estamos como estamos, respondió el anciano. Cuando olvidamos a Dios, olvidamos lo que significa ser verdaderamente humanos. Olvidamos que estamos hechos para amar, para dar, para encontrar sentido más allá de nosotros mismos. Sin fe, todo se convierte en un esfuerzo vacío por llenar un vacío que solo Dios puede llenar. El anciano continuó, su voz teñida de tristeza:
un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. Es un lugar donde la gente busca la felicidad en cosas que nunca la pueden dar, donde el dolor no tiene redención y la muerte es solo un final vacío. Sin fe, no hay nada que nos ancle, nada que nos guíe, nada que nos dé fuerza para seguir adelante en los momentos difíciles. Alejandro se quedó en silencio, sus pensamientos girando en su mente. Pero, ¿cómo puede cambiar eso?, preguntó finalmente. ¿Cómo puede un mundo como este recordar a Dios? El anciano lo miró con una leve sonrisa. Empieza contigo, dijo. Empieza en tu hogar, con tu familia. Empieza con una oración, con un acto de bondad, con un momento de gratitud. Cuando una chispa se enciende, puede iluminar incluso la noche más oscura. Esa conversación cambió algo en Alejandro. Regresó a casa con una determinación que no había sentido en años. No fue fácil, pero comenzó a hacer pequeños cambios, una oración en familia antes de la cena, una conversación sincera con su esposa, un momento para jugar con sus hijos sin distracciones. Poco a poco, sintió que algo volvía a despertar en su hogar, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Y lo que comenzó en la casa de Alejandro comenzó a extenderse. Una vecina notó el cambio en su familia y le preguntó qué estaba haciendo. Un colega en el trabajo se interesó por las palabras de esperanza que Alejandro compartía. Sin darse cuenta, Alejandro se convirtió en un faro de fe en un mundo que había olvidado la luz. La transformación no fue inmediata ni perfecta, pero mostró una verdad profunda. Incluso en un mundo que parece haber olvidado a Dios, la fe puede renacer, una persona, una familia, una comunidad a la vez. Porque al final, la fe no es solo una creencia, es una forma de vivir, de amar y de encontrar sentido en cada momento. Esta historia es una invitación a reflexionar. ¿Qué podemos hacer hoy para hacer esa chispa en un mundo que necesita desesperadamente la luz de Dios? La respuesta está en nuestras manos y en nuestros corazones. Había una vez un pequeño pueblo situado en un valle fértil rodeado de montañas. Su nombre, olvidado por todos, era un reflejo de lo que se vivía allí, una comunidad que había dejado atrás toda idea de fe, esperanza y amor trascendente. No es que hubieran decidido rechazar a Dios abiertamente, sino que simplemente lo habían olvidado. Con el tiempo, las cruces que alguna vez adornaban las colinas desaparecieron, las iglesias cerraron, y las oraciones dejaron de escucharse en las noches tranquilas. La vida en el pueblo giraba en torno a lo inmediato, el trabajo, el comercio, las diversiones. Todo parecía ir bien a simple vista. Las calles estaban limpias, los campos eran productivos, y los habitantes llevaban vidas ordenadas. Pero había algo extraño en el aire, algo que no se veía pero que todos sentían. Era como si un vacío invisible se hubiera instalado en el corazón de cada persona, un vacío que ni las fiestas, ni el dinero, ni los avances tecnológicos podían llenar. Uno de los habitantes del pueblo era un joven llamado Daniel. A sus 28 años, era conocido por su habilidad para trabajar la madera. Sus muebles eran los más hermosos y detallados del pueblo, pero Daniel sentía que algo faltaba en su vida. Cada noche, después de cerrar su taller, caminaba por las calles del pueblo, observando las ventanas apagadas de las casas y las plazas vacías. La gente parecía estar ahí físicamente, pero había una ausencia palpable en sus miradas, en sus palabras, en sus gestos. Un día,
Mientras caminaba por las afueras del pueblo, Daniel encontró algo que cambiaría su vida. Era una vieja Biblia, cubierta de polvo, olvidada en el rincón de un mercado de antigüedades. Daniel no era un hombre religioso, de hecho, no recordaba haber pisado una iglesia en su vida. Pero algo en ese libro le llamó la atención. Lo compró y lo llevó a casa, aunque no sabía muy bien por qué. Aquella noche, comenzó a leer. Al principio, las palabras le resultaron extrañas, como si estuvieran escritas en un idioma antiguo. Pero algo en ellas le habló directamente al corazón. Leyó sobre el amor de Dios, sobre la esperanza, sobre la redención. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de algo que no podía describir, una sensación de que su vida no estaba destinada a ser simplemente trabajo, comida y sueño. A medida que pasaban los días, Daniel empezó a cambiar. Ya no trabajaba con la misma ansiedad de antes, en lugar de eso, tallaba la madera con un sentido de propósito, como si cada mueble fuera una obra de arte dedicada a algo más grande que él mismo. Comenzó a sonreír más, a hablar con sus vecinos, a prestar atención a los pequeños milagros de la vida diaria, el canto de los pájaros, la risa de un niño, el calor del sol en su piel. Sus vecinos empezaron a notar el cambio. ¿Qué te pasa, Daniel?, le preguntaban. Pareces diferente. Estoy leyendo algo que me está cambiando, respondía él con sencillez. Algunos se reían, otros lo miraban con curiosidad, pero nadie podía negar que había algo distinto en él. Con el tiempo, Daniel decidió abrir su casa los domingos para compartir lo que estaba leyendo. Al principio, solo acudieron 2 o 3 personas, atraídas más por la curiosidad que por un interés real. Pero esas reuniones comenzaron a crecer. La gente escuchaba las palabras de la Biblia y, poco a poco, empezaba a recordar lo que habían olvidado: la fe, la esperanza, el amor. No fue un cambio rápido ni fácil. Muchos en el pueblo resistieron al principio, diciendo que no necesitaban a Dios, que su vida era suficientemente buena tal como estaba. Pero a medida que veían cómo aquellos que asistían a las reuniones de Daniel empezaban a vivir con más alegría, más bondad y más propósito, comenzaron a preguntarse si ellos también podrían encontrar algo que llenara ese vacío que llevaban dentro. Un día, Daniel decidió hacer algo audaz. Restauró la vieja iglesia del pueblo, que había estado abandonada por décadas. Con la ayuda de sus vecinos, limpió las paredes, reparó los bancos y volvió a levantar la cruz que había sido derribada. Cuando terminaron, invitó a todo el pueblo a una celebración. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, la iglesia volvió a llenarse de vida. No fue una ceremonia perfecta ni formal. Era una reunión sencilla, pero cargada de significado. Daniel habló con el corazón, compartiendo cómo había encontrado en la fe una razón para vivir, un propósito que iba más allá de lo material. Y cuando terminó, el silencio que llenó el lugar no era de incomodidad, sino de reflexión profunda. Hermanos y hermanas de fe, el pueblo del olvido nos recuerda algo esencial: la vida sin Dios puede parecer completa a primera vista, pero tarde o temprano, el vacío se hace evidente. Cuando vivimos sin fe, nos volvemos como árboles sin raíces, incapaces de resistir las tormentas de la vida. Sin Dios, las alegrías se vuelven efímeras, las penas insoportables, y el sentido de comunidad se desmorona.
La historia de Daniel nos enseña que no importa cuánto hayamos olvidado a Dios, siempre hay una oportunidad para recordar. Su encuentro con la Biblia simboliza el poder de la palabra de Dios para transformar vidas, para llenar los corazones con una luz que ninguna oscuridad puede apagar. En un mundo que valora lo instantáneo, lo superficial y lo material, la fe es una invitación a mirar más allá, a descubrir que estamos hechos para algo más grande. Es un recordatorio de que no estamos solos, de que somos amados, y de que nuestras vidas tienen un propósito divino. Cuando olvidamos a Dios, olvidamos también lo que significa amar de verdad. Porque el amor verdadero no se mide por lo que recibimos, sino por lo que damos. No se encuentra en las posesiones, sino en los gestos de bondad, en el perdón, en el sacrificio por los demás. Y ese amor solo puede florecer plenamente cuando reconocemos que viene de Dios, quien nos amó primero. Así que la invitación es clara, no dejemos que nuestra vida se convierta en un reflejo del pueblo del olvido. Busquemos a Dios en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante. Encendamos la chispa de la fe en nuestros corazones y dejemos que ilumine no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Porque, al final, un mundo con Dios y con fe no es solo más bello, es un mundo lleno de vida, esperanza y amor verdadero. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía un hombre llamado David. Su vida había sido una serie de altibajos, marcada por momentos de alegría, pero también de profundas luchas. Aunque era conocido por su amabilidad y dedicación al trabajo, había algo en David que siempre parecía incompleto. A menudo caminaba por los senderos que rodeaban el pueblo, buscando respuestas en el silencio de la naturaleza, pero nunca encontraba consuelo duradero. Un día, mientras limpiaba el desván de la vieja casa que había heredado de su abuela, encontró un objeto que no había visto en años, una Biblia cubierta de polvo. Era una reliquia familiar, algo que había estado en la casa durante generaciones. Curioso, la abrió y, al azar, sus ojos cayeron sobre un pasaje que decía: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará». Era el Salmo 23, un pasaje que había oído de niño, pero que ahora, de adulto, resonaba en su corazón de una manera nueva. Las palabras eran sencillas, pero llenas de una paz que David no había sentido en mucho tiempo. Cerró los ojos y repitió esas líneas una y otra vez, como si fueran un bálsamo para su alma inquieta. Esa noche, David no pudo dormir. Se quedó pensando en las palabras que había leído, en el significado de tener al Señor como su pastor, alguien que guía, protege y provee. Decidió empezar un nuevo hábito. Cada día, al amanecer, leería un salmo y reflexionaría sobre su significado. A medida que los días pasaban, David descubrió que los salmos eran mucho más que poesía antigua. Eran una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y guía. Cuando leía el Salmo 91, sentía el poder protector de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando se sentía abatido y perdido, el Salmo 121 le recordaba que su ayuda venía de lo alto. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y cuando su corazón se llenaba de gratitud por las pequeñas bendiciones de la vida, encontraba las palabras perfectas en el Salmo 100, «Cantad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra».
Servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Los salmos se convirtieron en su refugio en los días difíciles y en una fuente de alegría en los días buenos. Pero lo más importante fue que, a través de ellos, David comenzó a entender algo esencial: no estaba solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban con él, guiándolo, fortaleciendo su fe y llenando su vida de propósito. A medida que su relación con Dios se profundizaba, David notó cambios significativos en su vida. Su trabajo, que antes le parecía una carga, se convirtió en una oportunidad para glorificar a Dios. Sus relaciones, que habían sido superficiales y distantes, se transformaron en conexiones significativas basadas en el amor y el respeto. Incluso en los momentos de prueba, como cuando perdió un negocio importante, encontró la fuerza para seguir adelante gracias a su fe. Un día, mientras caminaba por el pueblo, vio a un joven llamado Samuel sentado en un banco, con la cabeza entre las manos. Samuel era conocido por tener problemas con la bebida y por su carácter irascible. Algo en la desesperación del joven le recordó a David cómo se había sentido antes de encontrar refugio en la palabra de Dios. Se sentó a su lado y, después de un rato de silencio, le preguntó: «Samuel, ¿te puedo compartir algo que me ayudó en mis momentos más oscuros?». El joven lo miró con escepticismo, pero asintió. David sacó su Biblia del bolsillo y le leyó un fragmento del Salmo 46, «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar». Para sorpresa de David, Samuel comenzó a llorar. «No sabía que alguien pudiera decir algo tan poderoso», murmuró el joven. A partir de ese día, David comenzó a compartir los salmos con otras personas en el pueblo. Organizaba reuniones en su casa, donde leían la Biblia juntos, oraban y reflexionaban sobre lo que significaba vivir una vida guiada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La pequeña comunidad creció, y poco a poco, el pueblo entero comenzó a transformarse. Reflexión: el poder de los salmos y la fe. La historia de David nos recuerda algo fundamental: los salmos no son solo palabras en una página, son un eco eterno del amor de Dios, un puente que conecta nuestras almas con lo divino. En ellos encontramos consuelo en el dolor, dirección en la incertidumbre y alegría en la celebración. Son un recordatorio constante de que Dios está con nosotros, como Padre amoroso que guía, como Hijo que nos salva y como Espíritu Santo que nos fortalece. En un mundo lleno de distracciones y ruido, los salmos nos invitan a detenernos, a escuchar y a recordar que no estamos solos. Nos enseñan que prosperar en la vida no significa acumular riquezas materiales, sino vivir con propósito, con fe y con un corazón lleno del amor de Dios. A través de los salmos, aprendemos a confiar en que Dios tiene un plan para nosotros, incluso cuando no podemos verlo. Nos recuerdan que la verdadera prosperidad viene de una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida en la que cada acción, cada palabra y cada pensamiento están alineados con la voluntad de Dios. Así que, como David, hagamos de los salmos y de la palabra de Dios nuestro refugio y nuestra guía. Porque cuando vivimos en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no solo prosperamos en lo terrenal, sino que también sembramos semillas de eternidad en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Amigos y amigas de fe,
Hoy vivimos en un mundo que parece haberse alejado de su Creador, un mundo donde la fe en Dios se ha debilitado entre las prisas, las distracciones y la búsqueda de lo superficial. La falta de fe no solo se nota en la ausencia de oraciones o iglesias vacías, sino en la soledad de los corazones, en el egoísmo que rompe comunidades, y en la pérdida de esperanza que invade las vidas de muchos. Es triste ver cómo el ruido del mundo ahoga el susurro de Dios, cómo la gente busca sentido en cosas pasajeras mientras ignora la fuente de todo amor y propósito. Sin la guía del Padre, sin la salvación del Hijo y sin el consuelo del Espíritu Santo, el mundo camina a tientas, tratando de llenar un vacío que solo Dios puede colmar. Pero incluso en esta tristeza, hay una esperanza. Cada corazón tiene la capacidad de escuchar y responder al llamado divino. A pesar de la oscuridad, una sola chispa de fe puede iluminarlo todo. Es nuestra misión recordar a los demás que Dios sigue ahí, esperando pacientemente, con los brazos abiertos, dispuesto a transformar nuestras vidas si le dejamos entrar. Queridos hermanos y hermanas en la fe, quiero agradecer de corazón todo el apoyo que me han brindado en este camino de compartir la palabra de Dios. Su presencia aquí es una bendición, y juntos estamos construyendo una comunidad llena de amor, esperanza y fe. Si este contenido les inspira y fortalece su relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para no perderse ningún mensaje. Compartir este contenido con sus seres queridos puede ser una forma hermosa de sembrar la semilla del Evangelio en otros corazones. Gracias por ser parte de esta misión. Sigamos creciendo juntos en la fe, llevando la luz de Cristo a todos los rincones del mundo. Dios los bendiga siempre.